Volvemos con el segundo bloque de Foro Médico. Estamos hablando de educación médica, de capacitación, de lo importante que es justamente contar con profesionales médicos lo suficientemente formados, ¿sí?, en la sociedad, en nuestra sociedad y por supuesto también de todas estas carreras que están surgiendo en universidades, en este caso privadas. Le decían universidad de garage, creo que era así un tiempo. ¿Te acordás, doctora? Sí. Me parece que sí. Sí, se les llegó a denominar de esa manera. Pero no pensamos que iban a llegar a tanto, porque realmente yo nomás pienso como profesional comunicadora, ¿sí? Yo lo que aprendí en la universidad fue lo básico. Me recibí con una licenciatura, incluso tengo posgrado, pero lo que me hizo a mí profesional fue la práctica, fue estar practicando todos los días, actualizándome, tratando de evolucionar a medida que obviamente también maduraba en los diferentes medios de comunicación, tanto escrito, televisivo como radial, y es la práctica lo que hace al profesional médico. Imagínate lo que decía el doctor Rodas, de que prácticamente dónde practicaban estos estudiantes de medicina que estaban estudiando, por ejemplo, en la frontera. Realmente eso ya tendría que haber sido un llamado de atención, doctor, ¿no le parece? Desde un principio, ¿por qué se tardó tanto? Y mire, el problema en nuestro país, creo que van a coincidir conmigo en ese concepto, de que fallan los órganos de control. Sí, en todos los niveles. En todos los niveles, sí, en todas las dimensiones. Sí. Y en este caso, en este trabajo realizado por el Círculo, ¿qué fue lo que encontró? Y es definitivamente en el órgano de control. Que es el CONES. Que es el CONES. ¿Y dónde está el error? Voy a mencionar, tenemos varios, pero voy a mencionar, me parece uno, el más claro de todo para que los televidentes puedan también analizar cuando nos vean o cuando miren el programa. Entonces, en el CONES, ¿qué venía ocurriendo? Ellos habilitan. El término exacto en realidad es autorizar. Una universidad prepara un proyecto educativo, en este caso, un proyecto educativo para una carrera de medicina. Sí. Para una carrera de medicina. Presenta al CONES, al Consejo Nacional de Educación Superior, como un proyecto. Y como todo proyecto, el órgano que en este caso va a autorizar la habilitación empieza a hacer un análisis por dimensiones. Tiene varias dimensiones el proyecto. Por dar un ejemplo, infraestructura, claro, personas que son los docentes, profesionales que van a generar el organización y gestión, sí, son las normativas. Claro. Y en el medio pareciera ser que el más importante es la malla curricular. Uh-huh. La carga horaria, discriminado por niveles, por curso, por ciclo, la carga horaria, cómo se va a desarrollar, y en paralelo, naturalmente, en ese proyecto figura el campo clínico de práctica. La práctica en esta disciplina está en todos los niveles, por ejemplo, práctica en laboratorio, es decir, dentro del predio de la Facultad de Medicina funciona un laboratorio, pero cuando se alcanza el nivel de preclínico y clínico, se empiezan ellos a contactar los estudiantes de medicina con pacientes. Empieza la entrevista, empieza el examen físico. Le llamamos nosotros historia clínica. Empieza a interactuar con los pacientes y es necesario y se le debe dedicar el tiempo suficiente. ¿Dónde está el problema? Que ellos, en conocimiento de haber habilitado, por ejemplo, mencionábamos en algunos departamentos de 10 carreras, ellos en conocimiento de que ya en ese departamento venían funcionando 5 carreras, habilitan el 6, habilitan el 7, habilitan el 8, llega a 10, 11. Y entonces cuando ya alcanzaba 6, ya no había forma de que esos estudiantes de medicina cumplieran con las prácticas. Con la práctica elemental en esta disciplina, el contacto, porque por eso no existe o no debería de existir el doctor online.
Claro. Esto de trabajar a distancia solamente. Claro, que si bien se instaló en la época de la pandemia es para consulta y tiene otra connotación, ¿no? Tiene otra connotación, Sí. es muy válido para algunas actividades de la carrera, pero hay cuestiones esenciales, viene a ser la columna vertebral de esta estructura académica, entonces la práctica. Bueno, entonces empezaron a habilitar donde ya no podían haber hecho, en primer lugar. Entonces ahí surge la primera duda, ¿cómo es posible que el propio órgano rector haga esas decisiones, esas determinaciones? ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué? ¿Por qué sería? Porque una razón del por qué crea, en este caso, una carrera de medicina empieza a funcionar es porque es una necesidad país. Claro. Otra razón es un fundamento académico, que por ejemplo se necesita tal énfasis en el país, por ejemplo trauma, y entonces en la malla curricular se inserta en ese caso con énfasis en trauma, es una necesidad país, y así sucesivamente. Para eso debe demostrar el interesado, en este caso la universidad, debe demostrar en un estudio de factibilidad, de viabilidad, fehacientemente estos argumentos, como cualquier otro proyecto. El canal de televisión seguramente lo hacen así también. Claro. Es factible poner en marcha... Estudio de factibilidad. Estudio de factibilidad, como en todas cosas. Sí. Y entonces, eso parece ser de que hasta el momento no pudimos todavía encontrar, porque nosotros, por nuestra parte, el Círculo Paraguayo de Médicos le solicitó expresamente que nos remitiera, porque es un documento público, hay una ley que nos avala para poder, por la transparencia pública, poder solicitar. Le solicitamos el estudio de factibilidad realizado, presentado y aprobado por ellos. ¿Quiénes hicieron los estudios de factibilidad? Porque no todos pueden hacer el estudio de factibilidad. Si usted va a abrir un negocio, vamos a decir que tiene que tener renta, usted hace estudiar seguramente por el especialista del área. En este caso, el que debe analizar, el que debe estudiar todo esto, es un experto académico. Un experto académico en educación superior y naturalmente que tiene que tener concepto de la disciplina, en este caso de la disciplina muy particular que es nuestra. Entonces eso no pudimos encontrar y nosotros... Ustedes solicitaron y no presentaron. No pudimos. Ante esta situación, nosotros, el siguiente paso que hicimos, después de tener estas fehacientemente las evidencias de lo que nosotros llamamos habilitación indebida o habilitación irregular, entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un análisis de las normativas en este momento vigentes en el país y encontramos que, creo que todos estamos de acuerdo en eso, de que el Ministerio de Educación y Ciencias en este caso debe intervenir. Porque si el CONES ya es el órgano rector, cuando papá mete la pata, no sé, hay que ir a recurrir. Ir a la cartera que le corresponde, a la cartera de Estado, que en este caso es educación. Educación, en este caso, es el órgano rector del sistema, tanto de inicial, la media y superior. Estamos hablando, en este caso, de educación superior. Recurrimos, le llevamos un documento, solicitamos audiencia con el ministro, nos recibió la viceministra, una señora muy amable con nosotros, en la entrevista muy agradable, viceministra de Educación Superior. Entregamos el documento, le presentamos el documento bien detallado de cada uno de los ítems que nosotros consideramos irregulares. Y es más, terminamos la presentación cuando uno lleva un problema, es muy bueno que el propio llamémosle problematólogo, el que presenta, no, es una expresión mía nomás, el que presenta el problema lleve la solución. Nosotros pedimos así oficialmente al Ministerio de Educación y Ciencia, como Círculo Paraguayo de Médicos, que haga una intervención del CONES para realizar una auditoría académica y administrativa. El renglón seguido le planteamos para que se analizara
y se presentara un proyecto de modificación de la ley 4995, que es el que está en este momento vigente para la educación superior. Y lamento decirle, Lilian, y a todos los que nos están viendo, de que lastimosamente no tuvimos respuesta. Al estilo muy criolla, muy paraguaya. Después nos convocó supuestamente para trabajar conjuntamente. La viceministra ya delegó luego a algunos directores para esa actividad y nunca más. Es decir, el famoso se encajona y no sé qué podemos hacer más si el propio órgano rector no se hace cargo de un documento, no es que va y le hace un comentario, le lleva un documento con los medios de verificación. Claro, la gravedad del caso que se presentó, totalmente todo el proyecto presentado por ustedes, todo un análisis, todo un estudio, sí, señora, con la posibilidad incluso de qué puede hacer, prácticamente en bandeja le llevaron todo. Le llevamos semidigerido en términos de digestión. Exacto. Y entonces le entregamos y eso hasta la fecha no hemos tenido respuesta. Seguimos esperanzados que, no sé, como decía abuela, que se ponga la pila y pueda analizar, porque si analiza el documento no hay mucho trámite que hacer. Es que creo que se debe actuar. Yo pienso que cuando a una persona le pasa de por sí las cosas en carne propia, es como cuando reacciona, porque no se dimensiona la gravedad hasta que uno no experimenta el problema y hasta que uno no se le muere un hijo, un nieto, un hermano en manos de gente que no está preparada y que nos damos cuenta que quizás muere por negligencia y por falta de capacidad del profesional médico. O sea, que no tenemos que llegar a eso. No es poca cosa lo que estamos hablando, es una cosa sumamente grave. Y yo voy a dejar una pregunta porque ya me marcan la pausa y una pregunta para el siguiente bloque. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un profesional paraguayo cruza la frontera y dice, yo quiero estudiar medicina en Brasil? Estoy haciendo el segundo año acá, voy a ir a hacer el tercero, el cuarto y el quinto en Brasil. O en la Argentina, voy a ir a la frontera, voy a ir a Formosa a estudiar medicina. ¿Qué pasa? ¿Tienen tanta permisividad esos países con los extranjeros como lo tenemos nosotros con los extranjeros? Esa pregunta la voy a dejar para luego de la pausa, ¿sí? Vamos a un corte comercial muy breve, quédense con nosotros, enseguida volvemos.